Quiero saber por qué va a ser tan complicado y voy a las voces cantantes. ¿Quién es esta voz cantante, una voz reconocida en este sentido, que se va a adherir al paro de mañana? El Pollo Sobrero. Así que muchas gracias, Pollo, por atendernos. Rosario Castagnet, Emanuel y Jorge te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien. Contanos un poco cuáles son las medidas, cuál es tu pensamiento y qué es lo que se piensa hacer con este paro total, este paro nacional que se pretende hacer para mañana. Mira, nosotros estamos concentrándonos para ir a la marcha. Y cuando volvemos ya empezamos a... Si sale la reforma, obviamente, empezamos a parar los trenes, pero como inicio un plan de lucha. Es muy importante recalcar, porque hoy me preguntaba un periodista cómo podía ser que la CGT haya convocado, que todo el otro. Bueno, yo creo que la respuesta fue clara, ¿no? Muchos gremios que empezaron a ir por fuera del triunvirato payasesco que tenemos, y hoy están tratando de reacomodarse para hacer un parito para cumplir, pero bueno, lo que se inicia es un plan de lucha. Ya hemos hablado con varios gremios y bueno, mañana el paro va a ser total, así que vamos a esperar que van a tener un medio caliente. O sea, digamos que los ferroviarios del Sarmiento se adhieren al paro del viernes. O sea, que la gente que viaja en tren y demás tampoco va a poder manejarse porque la idea es congelar el país. La idea es esa. Y la verdad que por lo que estuve charlando, son muchos los gremios el transporte que estamos dirigiendo, a pesar de sus conducciones, porque vamos a hablar de ferroviario, todavía no hizo ningún comunicado, pero todos sabemos que las demás líneas van a acompañar la medida. Así que sí, la idea va a ser muy fuerte. Pollo, y la marcha de hoy creo que es muy fuerte, ¿no? Claro, Pollo, hay una realidad. El gobierno de Macri genera en cierto sentido mucho miedo, ¿sí? Más allá de que genera cierta presión por ciertos lados, en lo que respecta a los sindicatos, a los medios, a justamente a la CGT, a los gremios, es como que yo siento que todos los gremios le tienen miedo a Macri. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Tienen miedo de desaparecer? ¿No se consideran lo suficientemente fuertes? ¿Pasa esto del triunvirato que termina arreglando con el gobierno y hay gente que no está de acuerdo con esto porque dice, supuestamente tiene que ser la defensa de los trabajadores y están vendiendo a los trabajadores, los están regalando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es? Primero hay que diferenciar los gremios de los dirigentes gremiales. Lo que pasa es que la mayoría de los dirigentes gremiales, por suerte no todos, tienen el culo muy sucio, porque con solo preguntarle de dónde viven te das cuenta que allí, en esas propiedades que tienen ellos, en esa forma de vida, ahí seguramente hay despido de compañeros, hay pérdida de conquistas laborales, hay acuerdos con empresarios en contra de los trabajadores. Es muy serio. No es que tienen miedo, ellos son socios de los empresarios y son parte del enemigo. Así que, pero por suerte están surgiendo nuevas conducciones gremiales que están desplazando a esa vieja dirección. Así que, yo qué sé, el otro día hicimos una marcha aquí en la CGT y llegamos a la plaza con las nuevas conducciones, estaba Aceitero, estaban los ferroviarios, estaba Zunda. ¿Se está descubriendo un nuevo sindicato, una nueva forma de sindicatos? Porque antes se dependía solamente de la cabeza y ahora se están dando cuenta que no dependen de ellos. Claro, si nosotros nos sacamos esta mugre que tenemos en los gremios, y vuelvo a hablar en la mayoría, porque hay algunos que obviamente representan a sus trabajadores, estamos muy complicados. Vos fijate un tipo como Caló, que le echan gente todos los días, y el tipo dice, bueno, que echen a los que quieran, pero los que quieren van a tener los sueldos. Y acaban de acordar uno de los peores sueldos de la historia de la UAM. Claro. Entonces, ¿qué puedes hacer con un dirigente gremial así? No, te pongo, Tenés que sacarlo. claro, te pongo otro ejemplo, por ejemplo, Moyano. En el caso de Moyano, vos tenés una persona que antes dependía obviamente de los trabajadores. Eso lo llevó a un lugar fundamental en el mundo del fútbol. Un fútbol que está directamente relacionado
con el gobierno, con este gobierno, con el gobierno anterior, o sea, con el gobierno, con el poder, con la política. Sí, con el poder. Entonces, ¿cómo podés hacer que una persona que supuestamente tiene que defender a los trabajadores, que se sienta también a charlar y a negociar por un club de fútbol, entonces, en esa misma charla por un club de fútbol, por esto, por lo otro, o por la empresa que vos tenés, también terminás negociando por el sindicato o terminás negociando por otro, se termina mezclando todo. Ese es el verdadero problema, cuando se empiezan a mezclar distintos intereses y se pone en juego el pueblo y los más indefensos. Mira, yo en esto soy muy anticuado. Yo soy de la idea de que cuando un dirigente gremial vive distinto a como viven sus compañeros, ya lo perdiste. O sea, es otra cosa. Ya no es el dirigente gremial que se está a poner al frente en todos los conflictos que haya. Lo de la relación con Fútbol, yo creo que tiene más que ver con un proyecto personal que tiene Moyano, que es entrar a la política, es decir, seguir un nuevo camino que hizo Macri. Pero yo voy a reiterar, si nosotros acá no cambiamos lo que se llama el modelo económico, es decir, si no vamos a gremios que sean democráticos, donde lo que reine sea las asambleas y no las patosas, donde tengamos ese tipo de gremios, el trabajador va a seguir perdiendo conquistas que son históricas. Eso es innegable. Sí. Pero créeme lo que te digo, están habiendo muchos cambios, empiezan a haber comisiones internas en muchos gremios que empiezan a responder y a buscar, ya no es más el verticalismo que había en años anteriores, empieza a haber un cambio muy profundo que nosotros lo estamos viendo. Empiezan a crecer ramas y empiezan a animarse. ¿Cómo? Empiezan a haber ramas en ese verticalismo, en ese árbol que era solamente vertical, empiezan a salir ramas y esas ramas empiezan a animarse. Sí. Sí, por suerte sí. ¿Y qué opinas hoy? Hola. Sí, hola. ¿Qué opinas hoy de que los gremialistas también se presenten como candidatos a legisladores? ¿Vos lo ves? ¿No hay una superposición, digamos? Eso no está, yo creo que el gobierno lo tiene que ser gobernado por trabajadores, así que eso no lo veo mal. El problema es que clase de gremialistas son. Bien. El problema es quién responde. Claro, porque a mí... Yo quiero como presidente un trabajador, no quiero un garca como Macri, como todo esto que hemos tenido hasta. Claro, porque siempre se nos presenta la duda. Hoy tenemos algunos diputados, bueno, algunos ya se fueron, de que estaban inclusive hasta en el triunvirato de la CGT. Entonces, se nos presentaba esa duda de a quiénes están representando, a ellos mismos, a los trabajadores, a poderes económicos, de repente acuerdan con el gobierno y dicen otra cosa en las bases. No, pero por eso tiene que ver, nosotros necesitamos un cambio ideológico en el movimiento obrero. No necesitamos un cambio solamente de figuritas, necesitamos un cambio ideológico donde hagamos una central obrera que responda a los trabajadores. Pero Pollo, ¿cómo hace para que justamente no le agarre el gustito al poder, a la plata y no termine viviendo en el country como la mayoría? En el ferroviario, por ejemplo, hace 20 años que tenemos una conducción nueva donde yo no puedo hacer nada si no es por medio de la Asamblea General, donde todos se deciden en las asambleas, donde los compañeros controlan mi vida, cómo vivo, con el control de los trabajadores hacia los dirigentes. No hay otra. El poder tiene muchas formas de seducir, pero vos también tenés muchas medidas para controlar. O sea, a vos intentaron seducirte, supongo que varias veces. Sí, pero bueno, por más que quieran, primero yo no quiero. Y segundo, también yo no puedo hacer nada que no sea decidido en una asamblea general. Yo que sé, la convocatoria de hoy fue hecha en una asamblea general. Si no, yo no podría decir vamos a la marcha o esta noche paramos. Tengo mandato de asamblea. Yo no puedo hacer nada sin previa consulta a los compañeros. Y eso yo lo solicité así a los compañeros y hasta el día de hoy lo sostenemos. Y espero sostenerlo mucho tiempo más. Pero Rubén, ¿cómo modificamos el estatuto de la CGT? Porque acá lo que estamos hablando es un problema de representatividad. El gobierno va y acuerda con... Una discusión que tuve con la FIDE de la UTA el otro día. Hay que empezar a ganar las comisiones internas y empezar a ganar los gremios desde abajo. Que ese es el objetivo que tenemos. Pero ¿cómo empezás desde abajo cuando la cabeza justamente es la que se opone? Sí, comando todos los gremios desde abajo. Desde las comisiones internas hasta que podamos dar la pelea y los podamos sacar a pasados.
¿No había una idea de achicar tantos gremios porque eran muchos, o digamos, no eliminar, sino reagrupar para que sean menos las cabezas con las que se pueda charlar? ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, cada gremio tiene que tener su representación y todo. Bien, ¿y cuál es la actual? ¿Cómo? El problema no es ese. ¿Cuál es? El problema es cómo son representados los trabajadores, con qué modelo sindical. Bien, Pollo, te llevo un poco más el tema de específicamente a lo que te dedicas vos en el tema de los ferroviarios. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Por qué, más allá de la reforma que los toca de lleno, qué es lo que andan necesitando? ¿Con qué últimas cuestiones se sentaron a negociar o pretenden sentarse a negociar y no les abren la puerta? Y ya, con un montón de gremios nos hemos sentado. Y estamos ayudando a crear otras. Comisiones internas, estamos en el buen camino. Ojalá que lleguemos para poder enfrentar el ajuste que viene, pero estamos en el muy buen camino. Perfecto. Te agradezco muchísimo la comunicación. Sí, ya tengo que largar la marcha. Sí. Bueno, sí, por eso te agradezco mucho la comunicación y estamos al tanto, cualquier cosa a disposición. Pollo, te agradezco muchísimo la comunicación. Dale, un abrazo. Ahí estaba el Pollo Sobrero, uno de los sindicalistas más importantes.